Bon dia a tots i a totes. Els agraeixo moltíssim l'oportunitat de poder adreçar unes paraules en el context d'un congrés que és d'una enorme originalitat. M'hauran de no disculpar, perquè això no cal demanar-ho, però els parlaré en castellà, potser perquè he pensat que a l'haver gent de molts llocs seria més fàcil o facilitar la comprensió del màxim de persones possibles, malgrat que sé que tenen tots vostès traducció simultània. Quisiera empezar disculpando al alcalde de Barcelona porque le hubiera gustado estar aquí. De hecho, se comprometió a hacerlo, pero lamentablemente no está en Barcelona. O perdónenme, en este caso les diré que afortunadamente no está en Barcelona, porque está en Río de Janeiro en un debate del G20, en un encuentro mundial de ciudades y de países donde se debate cuál es el papel que éstas deben desarrollar en un futuro cercano, en el que más del 70% de la población vivirá en grandes urbes. Barcelona aspira a ser una de las ciudades que lidera este debate trascendente para afrontar los grandes retos que nos afectan en ámbitos como la vivienda, el cambio climático o el desarrollo sostenible. Dicho esto, sabemos que existen multitud de comunidades de espectadores, hay clubes de consumo cultural y abundan las fundaciones y asociaciones que se encargan de promover y facilitar el consumo cultural para colectivos determinados. Muchos de ellos han nacido con el objetivo de incrementar el público de los teatros, o del sector que sea, evidentemente. Otros, para acercar el teatro a personas con dificultades objetivas de accesibilidad. Todos son necesarios y fantásticos. Pero que yo sepa, no existía un espacio en el cual el objetivo central fuera debatir cuál es el papel de estos espectadores en el propio espectáculo. Un espacio donde se plantee sin tapujos que una propuesta cultural no se acaba hasta que es compartida por su público. Un encuentro donde el espectador se convierte en un sustantivo cultural de la misma relevancia que el creador o el productor. Parece poca cosa, pero en los próximos minutos intentaré explicar por qué, a mi juicio, esto que ustedes están haciendo es auténticamente relevante. Público es aquello conocido o sabido por todos, es decir, aquello que es común o compartido por el conjunto de la sociedad. También es aquello dicho de una cosa o de aceptación generalizada, o sea, que se hace a la vista de todos. Por esto, público es lo que pertenece a toda una sociedad como antónimo de lo privado, que por su propia naturaleza solo pertenece a unos cuantos. Público es también lo que pertenece al Estado, y en la medida en que el Estado somos todos, nos pertenece a todos. Y, por supuesto, si lo público es aquello que deriva de las acciones del Estado, también debe serlo de lo que deriva de aquellas acciones que el Estado apoya o patrocina. Público es todo lo que es accesible a todos y, en consecuencia, aquello que, siéndolo, soluciona necesidades comunes o da respuesta a deseos, o si ustedes prefieren, ansiedades universales. Aquí me detendré un minuto para decirles que necesidades y deseos o ansiedades, aun pudiendo ser accesibles para todo el mundo, no son lo mismo. Curar mi gripe, atender estos tozudos dolores de ciática que anualmente me visitan, es una necesidad. Ir al teatro, leer o acudir a una exposición artística requiere educación, algo de voluntad, seducción y, en última instancia, es una elección. Tener sanidad pública y accesible nos convierte en un país moderno y socialmente desarrollado. Leer e ir al teatro nos convierte en un país culto y socialmente maduro. En España, por ejemplo, lo primero hay que mantenerlo, lo segundo todavía hay que lograrlo. Así pues, público es efectivamente lo que es accesible a todos. Veamos después quién hace uso de esta accesibilidad. Público es todo aquello que hacemos para destinarlo al público. Parece un juego de palabras, pero en realidad encierra una de las paradojas que mejor explican las contradicciones de la creación cultural y artística. ¿A quién me dirijo? ¿Para quién trabajo? ¿Para qué creo? Encontrar respuestas universales a estas preguntas daría para un ensayo ontológico sobre la naturaleza íntima de la creación y de los creadores, y también para un debate apasionado sobre la gestión, la comunicación y la mercadotecnia cultural. A muchos de nosotros nos sonarán frases como las siguientes: yo creo para mí,
Me interesa poco el público. Si hay demasiado público es que no tiene mucha calidad. Son frases y actitudes legítimas, por supuesto, pero a tenor de lo que hoy nos ocupa, justamente hablar de públicos, cuestionables. Y mucho más si se convierte en dogma para cualquier política cultural. Público es el conjunto de personas que forman una colectividad, que participan de unas mismas aficiones o que concurren a un mismo lugar. Es decir, conjunto de personas reunidas en un mismo espacio para asistir a un espectáculo u a otro fin semejante. Quizás sea esta, la última acepción, la que mejor define lo que nos atañe en este Congreso, pero a poco que lo reflexionemos, observaremos que ninguna de las otras definiciones le es ajena. El concepto de público presupone una idea de profundo calado político, en la medida que define en todas y cada una de sus acepciones todo aquello a lo cual le otorgamos el adjetivo de común. Como observarán, es obvio que he recurrido al Real Diccionario para acercarme a alguna de las muchas definiciones del concepto de público. Perdónenme la simpleza, pero me ha sido útil para darme cuenta del carácter poliédrico de este concepto y de la banalidad con que algunas veces lo tratamos. Los americanos, no únicamente, pero sí de manera muy habitual, utilizan ese término de manera absoluta. Así nos lo recuerda cantidad de películas, de tal modo que en alguna conversación política podríamos perfectamente escuchar este diálogo. Secretario de Estado, 2 puntos. Presidente, aconsejo tomar estas medidas para solucionar el problema. Presidente, 2 puntos. Asesor, ¿tú qué opinas? Asesor, 2 puntos. Yo esperaría. Ahora el público no lo aceptaría. En este diálogo la palabra público adquiere un tono sublime. No hay perfiles sociológicos, es una referencia al conjunto de la población mucho más allá de lo que uno consideraría como los suyos. El público son todos y explica una cosmovisión social que se sobrepone a la idea de ciudadanía y, por supuesto, a la de una ciudadanía fragmentada por afinidades políticas, culturales o sociales. Cuando tomamos una decisión teniendo en cuenta esta percepción del público, estamos superando las dinámicas que lo fragmentan en función de intereses particulares. Es normal que esta manera de hablar del público sea más habitual en el mundo anglosajón que en Europa. En América, como ejemplo, el ciudadano no percibe la necesidad de que el Estado le provenga de servicios con la misma intensidad que en Europa. Y, evidentemente, cuando la arquitectura de un Estado se fundamenta en la gestión de servicios, la clasificación, la prioridad y, en consecuencia, la fragmentación cultural o socioeconómica aparece de manera inmediata. Les advierto que no intento establecer una comparación cualitativa entre los modelos sociales, políticos y jurídicos de Europa y el mundo anglosajón. Es del todo evidente que Europa, hoy por hoy, es un continente mucho más cohesionado, justo, solidario y redistributivo que América. Quería únicamente fijar su atención en un hecho. En América se habla más de público, y en Europa de públicos. He utilizado toda esta perorata, discúlpenme de nuevo, para ir regando algunos de los puntos sobre los cuales me gustaría reflexionar. En los últimos años, el mundo de la cultura ha fijado su mirada en una idea central sobre la cual parece gravitar el futuro de nuestras políticas culturales, los derechos culturales. Dentro de un año, en Barcelona, se reunirán los ministros de Cultura de todos los países que forman parte de la UNESCO, con el objetivo de situar dentro de las ODS un punto de común acuerdo sobre la importancia de la cultura como un factor de desarrollo sostenible. Y muy probablemente los derechos culturales protagonizarán este debate. Y es una obviedad que hablar de derechos culturales es hablar de los públicos que dan sentido a aquello que es intrínsecamente público. Es decir, si la cultura es un derecho, debemos crear los públicos que le den sentido. Y eso significa resolver el dilema que supone encontrar un equilibrio estructural entre necesidad y elección. Los derechos culturales pretenden asegurar la accesibilidad universal a todos aquellos elementos que configuran la cadena de valor de la cultura. Derecho a la formación, a la creación, al desarrollo de contenidos, a su difusión y, por supuesto, al consumo de estos contenidos. Pero para que este objetivo tenga viabilidad y vaya más allá de la retórica política, de la reivindicación sobre los presupuestos culturales o de un debate entre administración y sectores culturales que simulan las dinámicas propias de una patronal y un sindicato vertical, los que tengan cierta edad y conozcan cómo se construyó el mercado laboral en la España franquista me entenderán,
hay que asumir diferentes niveles de desarrollo. El primero de todos, el más esencial y probablemente el más difícil, es conseguir que todos nos reconozcamos en nuestro patrimonio cultural, el local y el universal, por supuesto. El gusto y el aprecio por la cultura van más allá de aquello que cada uno practica o consume. Yo, por ejemplo, no leo a Cervantes, a Borges o a Josep Pla, pero creo saber reconocer su papel fundamental en las letras universales, españolas o catalanas. Puedo ser un incierto consumidor de teatro, pero creo saber lo que ha aportado la cultura occidental. Puedo sentir como una pérdida personal que se incendie el Prado o que un terremoto destruya la Catedral de Burgos, aun sin tener grandes conocimientos patrimoniales. Para un francés, todo el acervo cultural que constituye esa idea que llamamos francophonie es parte de su identidad colectiva, con independencia de sus criterios personales y de sus estándares de consumo cultural. Los derechos culturales se construyen sobre un pacto de reconocimiento mutuo entre la cultura y la ciudadanía, porque a falta de este pacto corren el riesgo de convertirse en un mero diálogo de intereses entre los distintos agentes públicos y privados del sector. Por todo ello, es evidente que para reconocernos en la cultura son más importantes las políticas educativas que las culturales. Las políticas educativas, que afortunadamente están asumidas por todos, son la consecuencia de un gran pacto social. Las escuelas gozan del privilegio extraordinario de trabajar 6 horas al día con todos los niños y jóvenes españoles entre los 3 y los 16 años. ¿Alguien puede dudar que este experimento social, la educación pública, universal y gratuita, no sea potencialmente el principal constructor de identidad cultural de nuestro país? Hay más factores, por supuesto, la familia, las redes sociales, los entornos asociados a los diferenciales de clase, etcétera. Hay incluso un debate recurrente sobre el modelo educativo, pero en ningún caso se cuestiona el sistema. Imaginemos por un momento cómo funcionaría el teatro si todos los ciudadanos se sentaran en sus butacas 6 horas al mes. No pretendo que sean al día. Habría fracaso teatral, claro, como lo hay en nuestras escuelas, pero estaría en manos de nuestras políticas y prácticas teatrales evitarlo, como está en última instancia en las manos de las políticas educativas, evitar el suyo. Uno se pregunta por qué los debates acerca de los derechos culturales hacen tan poco hincapié en las políticas educativas. Añado un inciso aquí para preguntarme, además, por qué no escolarizamos a nuestros niños y niñas menores de 3 años cuando todos sabemos lo importante que son esas primeras edades para definir los elementos esenciales de nuestra personalidad. Es justamente por esta falta de reconocimiento general entre las personas y la cultura en mayúscula la razón por la que las políticas culturales hablen constantemente de educación y tiendan a intervenir ofreciendo todo tipo de proyectos y programas a las escuelas para favorecer un mayor grado de culturización. En realidad, deberíamos cambiar los términos de este diálogo, preguntándonos qué puede hacer la educación por la cultura y no tanto qué puede hacer la cultura por la educación. Deberíamos poder esperar de una educación universal, pública y gratuita que formara ciudadanos deseosos de consumir contenidos culturales, ávidos por mantener este statu quo privilegiado que les otorga el derecho de ser objeto de la atención pública para convertirse automáticamente en públicos de la cultura. Reconocerse en la cultura y en todos sus contenidos, con independencia de los criterios personales de consumo, es la primera y más básica manera de crear público cultural. Una población que siente suya la cultura tiende a practicarla y a consumirla en mayor grado. Este mismo público, si tiene una idea mayúscula de la cultura, también sabrá diferenciarla y establecer un diálogo con ella en términos de calidad. Es más, separará, no para despreciarlas, sino para elegir el tiempo de consumo para cada cosa, entre aquellas propuestas que enriquecen el intelecto, que obligan a reflexionar o que nos proponen nuevas percepciones estéticas, nuevas curiosidades y anhelos, y aquellas que, aun siendo exquisitas y de extrema calidad, no tienen otro objetivo que entretenernos. Unas y otras son necesarias y valiosas. Las primeras fortalecen nuestra identidad cultural, las segundas nuestro mercado cultural, y entre las dos generan la imprescindible sostenibilidad del sector. Unas y otras interactúan en la medida que sin un amplio abanico de oportunidades raramente aparece la genialidad. Las industrias culturales lo explican perfectamente.
Francis Ford Coppola se arruinó con la producción de la película Corazonada, One from the Heart, para aquellos de ustedes que tengan la suerte de ver el cine sin doblaje, y aceptó dirigir un proyecto de encargo como era El Padrino. Lo que acabó siendo su obra maestra empezó siendo una concesión al mercado. Una población culta elige con criterio el momento de cada cosa, sin que ninguna de ellas cierre el paso a la otra. Hay que trabajar cada día para que el potencial talentoso del creador pueda aparecer cuando surge la oportunidad. Permítame una anécdota al respecto. Curro Romero fue un torero sublime, dado quizá al arte extremo, cuando el toro se lo permitía. Por eso, muchos de sus trabajos eran decepcionantes. Yo, que no soy aficionado a los toros, le pregunté un día a un amigo que sí lo es por qué razón seguía apasionadamente todas las corridas de Curro Romero y regresaba casi siempre enfadado. La respuesta fue muy clarificadora. Es que verás, ¿y si el día que la clava yo no estoy? He aquí cómo la cultura y el mercado cultural se necesitan y se explican mutuamente. Lamentablemente, he de señalar que no pocas veces las políticas culturales han tomado partido en esta dualidad cultural. Ocurre cuando se sienten propietarias del relato cultural, cuando consideran que los límites de la cultura y el arte acaban donde empieza el comercio y la industria cultural, donde hay dudas acerca de la naturaleza demiúrgica del creador o donde aparece el fantasma del espectáculo. Cuando esto ocurre, la idea de público se restringe y a los públicos se les dirige. Mal asunto, a mi juicio, si queremos hablar de derechos culturales. La consecuencia más dramática de cualquier visión restrictiva sobre los contenidos culturales y al impulso a todo tipo de públicos es el incremento de la precariedad de los agentes del sector. Y me van a permitir que añada una reflexión poco habitual. Un sector precario no solamente castiga a los agentes del sector, sino también a sus públicos, y en la medida que queremos aumentarlos, este daño es política y culturalmente mucho peor. Si ampliamos la oferta formativa, si fomentamos la creación artística, si producimos más contenidos artísticos, si profesionalizamos a los agentes del sector y a la vez queremos un nivel de bienestar económico para todos, nos enfrentamos a un reto mayúsculo, porque la oferta crecerá a un ritmo superior que la demanda. Esta es una de las particularidades del sector cultural. En términos económicos, podríamos decir que es una paradoja. En general, los sectores económicos tienden a equilibrar oferta y demanda, y en este equilibrio el motor esencial es la demanda. Tenemos un número determinado de taxistas, de abogados, de veterinarios, y es el crecimiento de la demanda lo que determina el crecimiento global de la cadena de valor de cada sector. Formación, licencias, empresas, profesionales, etc. La cultura funciona al revés. El crecimiento de la oferta es exponencial y no va parejo al de la demanda. Y además, en muchas ocasiones, no dispone la oferta de los medios o no tiene la capacidad técnica o incluso no está interesada en promoverla. Este desajuste es el principal factor en la generación de precariedad laboral para los agentes de la cultura. Crear nuevos públicos es el principal objetivo para corregir este desajuste, pero en la perspectiva del propio sector cultural, este objetivo tiene límites. Son límites técnicos, infraestructurales, económicos y conceptuales. Para conseguirlo, hay que echar mano de otros sectores. Hay que hablar de educación, de sanidad, de fiscalidad, de ampliar el imaginario laboral de los artistas o de ampliar la centralidad de la creatividad en todo tipo de escenarios socioeconómicos. Dicho de manera clara, el crecimiento del público teatral, por ejemplo, no depende únicamente de su sector, de tal manera que para conseguirlo resulta imprescindible apelar a otros factores sociales, educativos y culturales. Fíjense por qué empecé esta charla hablando de lo público y del público. Si la cultura no es capaz de convertirse en un espacio central e indiscutible dentro del escenario de lo que es público, y en este sentido podríamos debatir hasta qué punto los derechos se ganan o simplemente se otorgan, difícilmente ganaremos esta batalla. Es por esta razón por la que algunos consideramos imprescindible romper los muros que históricamente han acotado la gestión pública de la cultura en sus escenarios más tradicionales, patrimonio, artes escénicas, musicales y visuales, por ejemplo, para incorporarle sin ningún pudor las industrias creativas. Sin duda, es la mejor manera de ampliar el foco sobre la creación y la cultura para romper la percepción generalizada de que, en última instancia,
Nuestro ámbito de trabajo pertenece únicamente a las élites sociales. Dicho todo lo anterior, quisiera señalar que, además de situarse en el centro del debate sobre los derechos culturales y de ser el punto de arranque de una solución para disminuir la precariedad estructural de nuestro sector, el público es la masa crítica que da sentido a toda actividad cultural. No concibo la posibilidad de que alguien de nuestro sector, ocupe el lugar que ocupe en su cadena de valor, deje de pensar en aquellas personas con las cuales establece el diálogo crítico que se le supone a la presentación de un trabajo, a la puesta en escena de un espectáculo o a la respuesta que uno puede esperar que suceda a un ensayo filosófico. Creo sinceramente que si alguien afirma lo contrario, está prisionero de un exceso de vanidad, miente o simplemente juega en otra liga, que es aquella que sale de lo público para ubicarse respetablemente en el terreno de lo privado. Al respecto, quisiera hacer un apunte personal para señalar que, desde mi punto de vista, si un artista, un productor o un agente cultural quisiera salirse del entorno de lo público, tampoco debería ser del interés de las políticas culturales. Interesarse por el público no supone necesariamente el deseo de congregar grandes masas, ni batir récords de ocupación o de taquilla, sino ser consciente de cuáles son las cosas con las que cada obra desea comunicarse y dialogar con una determinada cantidad de asistentes. Cuando esta comunicación, pensada, preparada y elaborada con criterio, sucede, el público deviene espectador, porque implícitamente se le ha otorgado la capacidad de participar. La Real Academia define espectador a la persona que mira con atención un objeto. Démosle a la palabra atención esa intensidad que genera el interés y, a su vez, la que permite la interrelación entre ambas partes. ¿Por qué razón, me pregunto, deberíamos hacer un congreso sobre espectadores si estos fueran únicamente un apunte contable para redondear un balance económico? ¿Por qué deberíamos hacerlo si únicamente fueran un adjetivo que cualifica a las personas que compran una entrada a cualquier espectáculo? ¿Qué sentido tendría este congreso si no convirtiéramos al espectador en un sustantivo imprescindible para dialogar con aquello en lo que han fijado su atención y concluir de esta manera el trabajo de sus creadores? Al fin y al cabo, una obra no termina hasta que sus espectadores la han valorado. La inmensa parte de las conclusiones del primer Congreso de Espectadores son aspiracionales. El espectador aspira, formar parte de la obra en la medida en que la enriquece, le afecta, le emociona o le divierte o incluso le decepciona. Hacen bien los creadores que toman nota de todo ello. Quisiera terminar felicitándoles por organizar este congreso. La cultura y las políticas culturales adolecen de un exceso de endogamia, tienden a la autorreferencia y no son proclives a la evaluación crítica, bien sea cuantitativa o cualitativa. Poner el acento durante unas horas en aquellas personas que, sin ser creadoras, productoras, críticas o agentes de la cultura, la observan, la consumen y la financian, no lo olvidemos, es de la máxima importancia. Los espectadores no hablarán únicamente de lo suyo, porque inevitablemente también lo harán de lo que sucede en el espectáculo, para bien y para mal, exactamente igual que el creador y el productor lo hacen hablando del público. No os engañen. Este diálogo cierra un círculo que estaba incompleto. Si queremos que algún día el ejercicio de los derechos culturales sea una realidad y, en consecuencia, que el disfrute de la cultura en todas sus posibilidades sea una necesidad, la participación y la opinión de aquellos que la consumen es imperativa. Muchas gracias.